Preparémonos para compartir, reflexionar un poquito en las Escrituras. Ustedes saben pues que estamos en época electoral. Eso supone muchas cosas para todos, ¿no? Algunos simplemente fatiga visual, bueno, entre otras cosas. Pero algo muy interesante que pasa en épocas electorales es el tipo de promesas, de propuestas que los candidatos pues nos están ventilando a nosotros o a cualquier persona que pretenden gobernar o liderar. Ahí hay todo tipo de cosas bien intencionadas, bonitas y también extravagantes. Ustedes aquí en Medellín y en Colombia habrán escuchado cómo algunos tienen el gran propósito de poder ayudar a la niñez, protegerla en lo posible de todas las formas tristísimas en las que a veces la niñez vive aquí en nuestro país. Pero también hay otras cosas extrañas. Por ejemplo, yo estuve investigando, preguntando un poquito algunas propuestas, promesas de campaña. Y la verdad, algunas me parecieron pues como interesantes, pero otras raras. Por ejemplo, hubo una persona que prometió, si era elegido como presidente, erradicar el aburrimiento. ¿Cómo lo ven? Y él pensaba que él iba a sacar adelante esto sacando espacios en el trabajo de como baile obligatorio, ¿cierto? Como las pausas activas, pero iba a ser bailando. Además, pues él se comprometía que en cada ciudad iba a haber un parque muy importante, que no haya aburrimiento. Bueno, interesante eso. Otro, ¿cómo les parece? Este sí es exótico en Islandia. Prometió cerveza, cerveza para todos los ciudadanos y toallas gratis en las piscinas. Que haya siempre cerveza gratis y que haya toallas, pues, cierto. Uno dice como que, bueno, bueno, está bien. Otro, 10 litros de brandy mensuales para todo el que liderara. Eso fue una propuesta en la India. Bueno, hay otras que la verdad son una tristeza. Ustedes han escuchado aquí en Latinoamérica, pero tal vez en otros países también cómo se ha prometido regalar animales, cortar las extremidades a los delincuentes, legalizar el consumo de sustancias. Bueno, promesas, muchas promesas. Algunas seguramente pues algunos de ellos estarán pensando con buena intención hacer esa propuesta, esperar que algo se pudiera llegar a hacer. Pero bueno, algunos han podido cumplir algunas de esas promesas. Han sido elegidos y han tratado de hacer algo por eso. Hay que reconocer eso. Sin duda, ninguno ha podido cumplir todo lo que ha prometido. Pero hermanos, no así con el Señor. No es así con el Señor. Y me encanta saber que estamos aquí en el Redil América, que estamos en familia, que podemos hablar estas cosas de una manera, de alguna manera cercana, porque no es así con el Señor. Él ha cumplido todo lo que ha prometido. En Él nosotros no vemos ni una promesa rota. Yo quiero pues animarles a pensar en esta tarde y entrar al libro de Josué, que es el libro que iniciamos desde el día de hoy. Y vamos a hacer lectura de Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. ¿Qué viste, Tatiana, por ahí? Capítulo 21, 43 a 45, y leemos la palabra del Señor, todos nosotros aquí que anhelamos someternos a ella.
La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De esta manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Amén. Bueno, oremos al Señor. Padre, qué hermoso y espectacular es reconocer que estás con nosotros en esta tarde, que tú no estás limitado a la cantidad de hombres y mujeres que en este momento invocan tu nombre en todo el mundo, tan atento y presente para ellos como para nosotros. Hermoso es saber, Señor, que estás acá, en nosotros y con nosotros. Porque, Padre, nosotros podríamos aquí rápidamente correr el riesgo de suponer que esto es un gran esfuerzo que hacemos nosotros, un esfuerzo mental para tratar de persuadirnos a nosotros mismos de que existe un Dios que creó el cielo y la tierra y que existe un Dios que habló y se reveló a través de un pueblo y después a través de nuestro Señor Jesucristo. No, no, Señor, que tu nombre sea muy honrado esta tarde. Y tienes, Señor, entonces que asegurar que tu nombre sea muy exaltado por la operación interior en cada una de mis hermanas y hermanos, en cada uno de quienes nos visitan hoy, porque quien va a compartir esta palabra es absolutamente limitado. Entonces, ayúdanos, Señor, a amarte a ti, a confiar en ti. Podamos escuchar, Señor, y recibir humildemente la palabra de verdad, la que nos es predicada. Que bendito sea, Señor. Esperamos en ti. Qué bueno que esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tal vez para ustedes fue extraño ver que hace 8 días introdujimos o incorporamos la lectura de Job. Sin embargo, ustedes saben, estamos tratando de hacer un esfuerzo en esta serie, su historia, nuestra historia, de que sea cronológico y ubicar a Job antes, antes de Génesis, o en qué momento, pues de Génesis uno no, por lo menos, pero eh, ahí lo ubicamos. Pero hoy retomamos la historia y recuerden dónde nos dejó el libro de Deuteronomio. Recuerden que ahí estaba Moisés hablando sus últimas palabras y se las estaba hablando a aquella generación que iba a heredar ese precioso lugar en el que fluye la leche y la miel, como se ha descrito. Cuando nosotros entramos al libro de Josué, que ustedes ven es el sexto libro de la Biblia, cuando entramos al libro de Josué, ustedes van a darse cuenta esta semana que hay dos grandes divisiones en el libro. Eso va a orientarles un poco la lectura. Una parte del libro de Josué se va a dedicar especialmente a la conquista de la tierra que Dios ha prometido. Otra gran parte del libro se va a dedicar a la distribución de la tierra. Nosotros en este texto, el capítulo 21 de Josué, en este texto se nos da un resumen, si lo pudieron escuchar, un resumen de todos los eventos que han
ocurrido hasta este momento y su significado. ¿Qué es lo que significa lo que ha venido ocurriendo con Israel y con toda la conquista y la distribución de la tierra? Hermanos, la fidelidad y el poder de Dios para cumplir lo que ha prometido. Y ustedes ven en el texto que así de manera muy sencilla, casi se destacan cuatro cositas especialmente, y esa es la que vamos a tratar de pensar. Hay una tierra que se les promete, ¿vieron o no? Hay un reposo que se les promete, hay victoria sobre los enemigos que se les promete, y finalmente descubrir que todo se ha cumplido, todo. Entonces nosotros partimos de una tierra. Miren por favor ahí, versículo 43. De esta manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Ustedes, hermanos, van a poder notar que mucho del contenido de este libro de Josué se va a tratar de la posesión de la tierra que Dios les había asegurado que les daría. Y nosotros entonces tenemos que pensar por lo menos un poquito en que hay que retroceder varios siglos atrás para pensar de dónde parte toda esta gran promesa. Ustedes recuerdan Génesis, cuando Dios decide llamar a un hombre que vive en tierra pagana, tierra gentil, y que también posiblemente no conoce al Señor, pero Él lo llama a él, a este hombre, para que él conozca al Dios verdadero. ¿Recuerdan cuál hombre es? Abraham. Y Dios lo llama y lo saca de esa tierra y le dice que vaya a una tierra que Él le va a dar, que deje su parentela, que deje lo que conoce. Él le va a dar algo nuevo y le va a dar descendencia, una descendencia enorme, muy numerosa. Y ustedes ven cuando Abraham llega a esa tierra, la tierra de Canaán, que él llega como un foráneo, como una persona que no es de allí, un extraño. Sin embargo, cuando él llega a ese lugar, el Señor le dice, mira Abraham, mira, mira para todos lados, para allá y para allá. Toda esa tierra la vas a heredar y tus hijos van a disfrutar de ella y la van a heredar. Para Abraham esto es tan especial que él construye un recordatorio, como una especie de monumento en Siquem, en la tierra de Siquem, que va a ser muy importante, especialmente en los últimos capítulos del libro de Josué. En Siquem, Abraham construye, este no es un altar, es algo para hacer memoria de la promesa que Dios le ha dado. Pero ustedes recuerdan que después de Abraham hereda la promesa Isaac, después de Isaac la hereda Jacob, a él se le daría esa tierra, pero ellos tienen que ir a Egipto y después ellos son esclavizados en Egipto y después Dios levanta a Moisés para que saque a este pueblo de la esclavitud. Los guía por el desierto 40 años y finalmente estamos con Josué. Josué. Es muy especial que pensemos en lo que nos ha venido diciendo la Escritura hasta este momento, porque si tú vuelves a pensar, por lo menos en casa, un poquito más, si vuelves a pensar en todo lo relatado, tú vas a notar los grandes obstáculos que supuso el cumplimiento de esta promesa. La primera que estamos examinando, que es que la tierra. Trata de pensar en esto, que el Señor a nosotros aquí nos dijera que Él va a heredarnos el estado de Florida, en Estados Unidos, desde acá. ¿Cómo? ¿Les gusta? ¿Les gusta Florida o no? Bueno, pues supongamos que todos hemos ido. Es bueno, es bueno. Y el Señor nos promete eso. Y entonces uno dice, ah, no, qué chévere que me dijeron que eso no lo iban a dar, que heredaríamos esa tierra. Sí, pero el problema es cuál. Es que Florida pertenece a una nación que, pues, tiene lo suyo, ¿cierto?
No va a ser tan fácil, no creemos que sea tan fácil decir, bueno, el Señor nos dijo que nos iba a dar Florida, así que abran camino que vamos entrando. No creo que fuera así y me imagino que en un sentido para ellos también era tan desafiante pensar que Dios le daría a Canaán como lo era, como lo podría hacer para nosotros. Pero no solo era este tipo de factores, hermanos, también había factores ambientales, ustedes van a verlo en el relato, factores ambientales, factores geográficos, factores de poderío militar, económico de las naciones que estaban asentadas allí. Pero lo que más puedes ver en el relato bíblico para que se cumpla esa promesa es la torpeza del pueblo a quien se le promete la tierra. Ellos casi se destacan como el principal obstáculo para heredar Canaán. Y desde Abraham empieza la torpeza. Ustedes pueden ver eso. Con todo eso, aquí se nos está asegurando, Dios ha cumplido lo que prometió. Y esa tierra es maravillosa. Quienes están entrando junto con Josué se están dando cuenta de la belleza de la tierra que Dios les ha prometido. Cuando ustedes lean el libro de Josué, van a darse cuenta de nombres de las ciudades. Y yo les voy a decir qué significan esos nombres raros de algunas de esas ciudades. Por ejemplo, alguna se llamaba Casa de Pan, esa sí la conocemos casi todos, ¿cierto? Casa de Pan. Otra ciudad se llamaba Granado. Otra ciudad se llamaba Lagar al lado de la fuente. Otra ciudad se llamaba Agradable. Otra ciudad se llamaba Pozos. Otra ciudad se llamaba Diosana. Esos nombres eran un testimonio del estado y de lo que ellos encontraron en ese lugar, en esa ciudad. Esa tierra es maravillosa. Qué belleza, hermanos. Y bueno, tierra. ¿A quién no le gusta que le prometan un pedacito de tierra? Hermanos, pensar en la tierra. Y yo sé que por lo menos hasta que yo sea pastor aquí en el Redil América, yo les voy a hablar de esto hasta por todas partes, hermanos. Les voy a hablar hasta el cansancio de eso, porque qué hermoso es pensar en la narrativa bíblica acerca de este tema, de la tierra. Es espectacular. Y los cristianos nos perdemos de la belleza de esta narrativa. Ustedes recuerdan, hermanos, Dios hace toda la creación, la hace de la nada, con el poder de su palabra. Y de esa creación recién hecha, Él hace al hombre. ¿Y lo hace de qué? Del polvo de la tierra. Muy bien, esa es la respuesta. El Señor, que recién crea a ese ser humano creado del polvo de la tierra, les da un lugar especial dentro de toda esa creación que se llama ¿cómo? Delicia, exactamente, Edén, Delicia, les da un espacio especial para que ellos tengan comunión con Él. Y dice el texto que Dios se paseaba con ellos. ¿Estamos bien o no? Dios tenía comunión con el ser humano recién creado en la tierra que Dios les había dado. ¿Están bien o no? Pero ustedes saben, el ser humano se rebela contra el Señor, quiere estar independiente de Él, entonces el Señor tiene que sacarlo de Edén y ya no puede gozar de su presencia. Ustedes ven el ángel y la espada. Pero hermanos, ¿cómo les parece? Ahora se nos viene diciendo, desde que empezamos a leer Éxodo, que Dios saca a su pueblo, pero ahora ya no lo saca de Edén. Dios saca a su pueblo de Egipto y saca a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra en la que tendrían una comunión especial con Él. Es decir, es como la reversión del problema. En esa tierra ellos van a gozar de Él, pero de tierra, de tierra. Hermanos, nosotros amamos esta tierra. Yo amo esta creación. Mientras más entiendo la Biblia, más amo esta tierra. Yo no era de los que amara mucho esta tierra. Pero mientras más entiendo, más me encanta esta creación. Nosotros, hermanos, disfrutamos de la creación material porque Dios se propuso que en ella los seres humanos realizarían su propósito. Y a cada rato los cristianos nos embolatamos de pensar eso, de esa manera. Nosotros, hermanos, sabemos que nuestro Salvador Jesucristo nos ha prometido, ¿qué? Acerca de la tierra, ¿qué? ¿Qué es lo que ha de suceder al pueblo de Dios?
Eso lo estudiamos unas series atrás, pero no importa, hermanos. Vamos a heredar la tierra. Heredar la tierra. Y vamos a heredar la tierra toda ella sanada, sin indicio de mal, sin sufrimiento y especialmente sin el pecado que está lo peor de este mundo. El escritor bíblico aquí en Josué capítulo 21 está reconociendo el poder, la fidelidad y la gracia de Dios al cumplir una promesa tan necesaria para ellos como era poseer la tierra. Y asimismo nosotros anclemos nuestro corazón en esta tarde en la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, que será nuestra con toda certeza y será nuestra por pura gracia. Eso les da el Señor y les cumple. Pero también el texto habla de reposo, ¿sí vieron o no? Miren ahí, versículo 44, y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Reposo. Y a mí me parece espectacular pensar que alguien sea capaz de decir, sin estar mintiendo, que nos promete reposo y que lo cumpla. ¿No les parece? ¿Se imaginan la acogida que tendría una propuesta esta en estos momentos, hermanos? Si me eligen a mí, yo les voy a traer reposo. Bueno, esa es una de las razones por las cuales justamente Israel recibe Canaán de parte del Señor. ¿Para qué? Para que en esa tierra ellos conozcan el reposo. Hermanos, obviamente yo no estoy hablando aquí de como una especie de, ¿qué sería como el reposo aquí? Una especie de adormecimiento, así como algunos están ya en este momento como con ganas de reposo. No estoy hablando de ese reposo, de ese no se trata, mis hermanos. Estoy hablando, y cuando la escritura habla de este reposo, estoy hablando de un estado de bienestar generalizado como fruto de un profundo sentido de seguridad. Y escuche esa palabra. El reposo se experimenta, o más bien el reposo es el resultado de una profunda experiencia de seguridad aquí muy adentro. Ellos fueron esclavos de un tirano en Egipto, pues ahora servían al Dios redentor y compasivo. Si ellos gemían en el pasado por la escasez, ahora celebrarían por la abundancia. Si ellos eran desposeídos, ahora tendrían casas, cultivos, ganado, etcétera. Si ellos vivían con temor a los hombres, ahora su temor y su amor se centraría en el Señor. Reposo. Todas las grandes obras que Dios ha realizado en medio de ellos, el triunfo sobre los enemigos, toda la belleza de la tierra heredada y en especial la presencia de Dios en medio del campamento les debía anunciar a todos ellos un cambio tremendo que había llegado a sus vidas. ¿Qué es? Que habían pasado del miedo a la seguridad. Ahora podían tener reposo, podían conocer el reposo. Nosotros cristianos sabemos que el reposo sigue siendo una promesa que Dios ha hecho a sus hijos y que está profundamente vinculada con entender y creer lo que Cristo hizo en la cruz por su pueblo. Jesús es capaz de producir un estado muy hondo de seguridad en los suyos. Hermanos, el escritor aquí en Josué capítulo 21 está reconociendo la fidelidad, el poder y la gracia de Dios para cumplir una promesa tan necesaria para ellos. ¿Cuál? Reposo. Que tengan reposo. Pues bueno, que asimismo nosotros aquí en el Redil América anclemos nuestro corazón en la promesa del reposo que aún queda para el pueblo de Dios. Hay algo más que el autor bíblico señala.
es la victoria sobre los enemigos y pueden leerlo en la parte B del versículo 44. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y esa también es una súper promesa. Dios vencería a todos los ejércitos, a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los hechiceros, a todos los hombres de guerra y de gran estatura. Ustedes van a leer todos esos términos aquí en el libro de Josué. Todos esos que se opusieran a la herencia de la tierra y el reposo que el Señor le iba a dar a su pueblo Israel, pues entonces sería quitado. Todos ellos, todo el que fuera obstáculo para eso y para lo que Dios se había trazado a hacer ya. Ustedes van a ver eso en muchos capítulos. La victoria sobre los enemigos. Y la pregunta que quiero hacerle sinceramente es, ¿quién no quiere algo así? También. ¿Quién no quiere esto? Saber que en el mundo habrá personas que querrán nuestro mal y quizá son mucho más poderosas que nosotros, y aún así vivir con la confianza de que el Señor prevalecerá contra todos ellos es sinceramente maravilloso. Eso es espectacular. Ustedes han visto un letrerito que yo he visto regado ya por todas partes, un letrerito azul en los postes de, ¿cómo se llama? Un señor de gorrita, Gregorio, no porque lo consultaron, ya cierto. Ya llamaste, no. No solamente eso, son muchas cosas más seguramente, pero obviamente se reproduce y se multiplica ese anuncio. ¿Por qué? Porque la gente seguramente acude a él y en muchos sentidos, porque si uno especula que el malestar que está experimentando, que el dolorcito que no se me resuelve, o que el negocio no para, o que no consigo trabajo, uno corre, de pronto, por lo menos, eso pasa en esta ciudad, la posibilidad de que alguien me está haciendo algo, uno sentir que alguien le está haciendo algo. Y sentir que tal vez lo está haciendo a través de alguien que tiene una gran influencia sobre un mundo por allá que uno no es capaz de controlar y que uno le digan que no tema sobre alguien así. Obvio, cualquiera de nosotros quiere una promesa de este tipo. Ustedes van a ver largos listados en el libro de Josué que cayeron por mano de Moisés y por mano también de este querido general, Josué. Vencer a los enemigos. Bueno, permítame un pequeño paréntesis acá, porque hay algunos aquí seguramente que tienen una sensibilidad distorsionada. Entonces yo sé que cuando ustedes empiezan a leer el libro de Josué, nos vamos a encontrar con una cantidad de muertes impresionante. Mucha muerte. Y cuando uno lee eso, a uno literalmente le resulta como censurable lo que está pasando ahí. ¿No se parece más todo esto como un genocidio cananeo? Genocidio cananeo. Más bien, parece eso, ¿no? Qué horrible es ver cómo Dios ordena a este pueblo que considere a los habitantes de Canaán como anatema. Es uno trata de hacerle una ayudita a la Biblia o una ayudita al Señor, ¿sí o qué? Porque pues a uno le dicen, pero mire que la fe cristiana es causante de muchas injusticias en el mundo, entonces uno trata como de defender, pues, cierto, su confianza en el Señor. Entonces, por ahí hay varias soluciones que le han dado a eso, hermano. Yo les voy a solamente a mencionar una solución, que parece que es como muy difundida. ¿Cómo les parece? Una solución es, Moisés y Josué creyeron estar haciendo la voluntad de Dios al hacer todo lo que hicieron, al matar a adultos, mujeres, ancianos, niños, a todos, a los animales, en muchos casos no se les permitió retener nada.
Moisés, Josué creyeron estar haciendo la voluntad de Dios al hacer todo eso, pero ellos estaban equivocados. La verdad, eso fue lo que pasó, estaban equivocados. Bueno, esa es una solución, pero es una solución que no es muy bíblica, ¿cierto? Ustedes van a leerlo durante esta semana, que eso no ayuda mucho. La verdad, parece que el Señor sale bien librado, pero no, hermanos, eso no es así. Con todo lo dramático y lo dolorosa que resultan las guerras, lo que está ocurriendo en Canaán es el juicio de Dios. Y en este caso, Israel se constituye en el agente de ese juicio. Las personas de Canaán debían morir no por razones étnicas, o sí, van a darse cuenta que no es así. Las personas de Canaán no iban a morir por razones raciales. No era por nada de eso, hermanos, que iba a ocurrir. La maldad de Canaán tendría límite. El pecado recibiría su castigo y así la creación tendría algo de descanso y bienestar. Cuando Dios se proponía castigar el pecado, ustedes lo recordarán, Israel podría ser la nación a través de quien Dios castigara. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo con eso. Pero recuerden que Israel mismo sería castigado y otras naciones sería el instrumento de Dios para el castigo que iba a recibir Israel. Es decir, en ese sentido no hay ventajas o no hay formas de alguna superioridad. Ustedes van a recordar tal vez cuando Moisés en Deuteronomio les asegura en 3 ocasiones a la nación que está por heredar la tierra prometida, les asegura que ellos no van a heredar esa tierra porque ellos son más inteligentes, porque son más capaces, porque han sido mejores en términos morales o porque tienen una gran fuerza. Es a causa de otras razones. Ellos han pecado, Dios va a traer juicio sobre ellos, pero básicamente no está el asunto en una forma de superioridad en la nación de Israel. No es por eso. Entonces, hermanos, pues mucho cuidado con mirar estos pasajes y aplicarlos en la actualidad de manera directa, aprobando la injusticia de una nación sobre otra, o cruzadas o guerras santas. O algo más charro todavía. Yo recuerdo a una mujer, estábamos en un tiempo de oración y una mujer empezó con toda la pasión del mundo a orar y la señora estaba muy quebrantada. Ustedes saben que pues esos espacios de oración son bonitos y uno se quebranta a ratos. La señora estaba muy quebrantada y ella, Señor, por favor, véngame. Era la oración con toda la pasión del mundo, véngame. Uy, ¿qué será la situación de esta hermana? ¿Qué será lo que le pasa? Véngame, Señor. Y llegó el momento en el que la votó. Véngame, Señor, de mi marido. ¿En serio? No. Véngame, Señor, de mi marido. Ay, varios de ustedes entienden, ¿o qué? Ay, hermanos, en serio, eso era tan lamentable, porque literalmente ella estaba haciendo mención de textos de este tipo. Y yo después me enteré de la circunstancia. Lo que pasa es que, claro, tristemente esa familia se estaba divorciando, ese hombre y esa mujer se estaban separando por razones recíprocas mutuas, no solamente porque ese señor era lo peor, también esa hermana tenía gran responsabilidad en lo que estaban decidiendo al interior de la casa, pero todo eso obviamente como debe ser el divorcio, un drama horrible, y esa mujer veía a ese hombre como su enemigo y literalmente ella pedía que el Señor pues cumpliera su promesa. ¿Cuál? Ningún enemigo va a quedar delante de ti. No, no, no hagamos eso, hermanos. No hagamos eso. Mucho cuidado. Más bien, hermanos, cuando veamos eventos de este tipo como el que nos narra Josué, que Dios trae juicio sobre una nación como lo había llevado ya sobre Sodoma y Gomorra, como lo había demostrado ya sobre el juicio que Dios trae en el diluvio. Cuando nosotros veamos eventos de este tipo, hermanos, recordemos que el juicio de Dios sí vendrá sobre toda maldad y rebelión. Sí va a venir ese juicio sobre toda maldad y toda rebelión.
Pero cuando estén leyendo el libro de Josué y recuerden eso, que Dios ejecuta su juicio sobre ellos, recuerden al mismo tiempo al Dios compasivo y lleno de misericordia, dando la vida a una mujer cananea. Es el punto de entrada del libro de Josué cuando ellos conquistan Canaán. Ese es el perfecto ejemplo de cómo es el Señor con cualquiera que se arrepienta de los caminos que ha recorrido antes. No importa si es cananita, confías en el Señor, ella y toda su familia son perdonadas. Como ya le había dicho Dios a través de, bueno, a Abraham cuando estaban conversando, recuerdan, Sodoma y Gomorra, Señor, si encuentro 50, si encuentro 40, si encuentro 30, si encuentro 20 justos, si encuentro 10, no, ni 10 justos. El único que halló gracia delante del Señor fue Lot y él lo salvó. Entonces, hermanos, el escritor bíblico, aquí en 21 de Josué, está reconociendo el poder, la fidelidad y la gracia de Dios al cumplir una promesa tan necesaria para ellos, ¿cuál? Vencer a sus enemigos. Y asimismo nosotros anclemos nuestro corazón en la promesa del triunfo sobre nuestros enemigos, sean humanos o diabólicos. Que recordemos que nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Finalmente el texto termina diciendo, hermanos, versículo 45, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Si te das cuenta, el punto de esta exposición bíblica, y yo creo aún del autor bíblico, no es simplemente señalar, miren lo hermoso que el Señor ha hecho, ha cumplido todo lo que ha prometido, así que bueno, Él cumple las promesas, qué chévere, ponte a pensar en todas sus promesas que Él te las va a cumplir. No es tanto eso, es más bien que nuestra confianza en el que es capaz de hacer estas cosas, que crezca por Él, hacia Él. Cuando se está diciendo aquí al final, todo se ha cumplido, hermanos, ustedes vieron en cada uno de esas divisiones que el texto tiene, que aparece la palabra todo, toda, todos, ¿vieron o no? El autor bíblico en este resumen está tratando de enfatizar el increíble poder del Dios de Israel y su extraordinaria fidelidad para llevarlo a cabo todo. Porque con Él ni una promesa queda rota, ni una. Y para nosotros, hermanos, eso es la verdad, lo que yo quisiera como invitarte a pensar hoy a ti. No, claro, hermosas las promesas del Señor y ya vamos a leer unas cuantas, pero es más invitarnos a pensar en el Dios que cumple esas promesas, en quién es el que nos está invitando a conocerle a Él, pues, hermanos. Hermanos, por favor, escuchen un momentico algunos textos que vamos a leer a continuación. Algunos de nuestros hermanos los van a leer. Por favor, ¿quién tiene el Salmo 50:15? Así, Jorge, adelante, por favor, léelo fuerte, hermanito. Escuchen, no, escuchen mejor. Si quieren, no busquen, sino escuchen lo que el Señor dice. Invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Esa es una promesa. El Señor nos va a librar de la angustia. Él va a hacer eso por nosotros. Y Él no rompe ni una de sus promesas para nadie de los que confían en Él. Hermanos, ¿quién lee, por favor, Hebreos capítulo 13, 5 y 6? ¿Quién lo tiene? ¿Quién es el que lo tiene? Ah, gracias, Pau. No, por acá está Hebreos 13, 5 al 6. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Amén. No. ¿Quién no quiere eso?
¿Quién no quiere eso acá? Pero no simplemente es que me digan eso, porque pues valiente gracia todo lo que resulta ahora en épocas de elecciones que a uno le prometen de todo, ¿no? Pero ¿para qué eso? Si nosotros mismos sabemos, como colombianos, o como, no solo como colombianos, como personas que habitamos esta tierra, que a uno le hacen promesas maravillosas, y bueno, suena muy lindo. Por eso, el autor bíblico está haciéndote pensar es en quién es el que te está diciendo lo que te dice. Esta promesa que nos acaba de leer Pablo es espectacular, pero ella tiene valor y tiene sustento, es por el que la sostiene. Según Josué, ni una promesa ha quedado rota. Todas se han cumplido. Por favor, ¿quién lee Isaías 43 del 1 al 2? Eres tú, Juan. Gracias. La versión Reina Valera del 60 dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gracias, Juan. Hermanos, esta promesa es espectacular. Es algo que a uno le encantaría escuchar que le digan en la vida, y posiblemente aún todavía hay personas ingenuas que creen que otro ser humano puede prometer este tipo de cosas a otro. Pero lo hermoso de esa promesa no es la promesa en sí, sino saber quién es el capaz de dárnosla, de que podemos estar ahí y descansar en ella. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículos 27 y 30? Escuchen, hermanos, por favor, duro. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Acaso solo la promesa no nos da reposo? Solo escuchar la promesa. Todo se ha cumplido. Es lo que enfatiza el Señor en su palabra aquí en Josué. Todo se ha cumplido. Y casi, hermanos, nosotros, aún pensando en quién es Josué, es que Josué, como ustedes recordarán su historia, José es un hombre que nace en, en la esclavitud. Él vive mucha parte de su vida en la esclavitud, en la opresión. No precisamente es un hombre a quien le tocó carro, casa y beca o heredar de padres cosas espectaculares. No, y aún con todo el drama que parte de la vida de Josué quizá representa a este hombre, puede decir, después de ver cómo el Señor hace todo esto que está haciendo por su pueblo, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Cuando ustedes lean el libro, van a darse cuenta que el autor bíblico mismo va a mostrar que aún toda la tierra no se ha conquistado. Y hay naciones todavía por conquistar. El autor mismo que está asegurando esto dice, toda la tierra aún es... Ese es el problema de Jueces, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días. La tierra todavía está por poseerse. Porque efectivamente, pues también el libro, aunque lo que dicen los estudiosos bíblicos es que Josué es uno de los libros más espectaculares del Antiguo Testamento en el sentido de la rectitud y el compromiso que muestra el pueblo en todos sus capítulos. No se ve como Deuteronomio, ni como Números, ni como Génesis y Éxodo, de tanta rebelión. No, aquí hay una nación que lucha, aquí hay un líder que es fiel, que es hermoso, pero van a darse cuenta que pues la tierra no se conquistó del todo. Josué perece, como todos, y la tierra queda por terminar su proceso, hermanos. Pero nosotros tenemos la alegría, hermanos, la alegría de saber que Dios envió a su Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador, y lo envió para
que todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha prometido, sea ahora para nosotros un sí y qué más. Sí y amén. En Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros pensamos en el lugar que el Padre nos ha dado a nosotros en el Hijo, nosotros no, nosotros como cristianos hermanos sabemos que nuestra vida brota de lo que Jesucristo hizo en la cruz, al dar su vida por nosotros, al resucitar entre los muertos y al colocarnos en Él, en unión con Él. Y todos nosotros hermanos ahora ocupamos ese lugar de benditos de Dios, de privilegiados del Señor. Pero a nosotros, hermanos, hoy se nos invita como cristianos a empezar a entender nuestra vida. Sea dramática, sea fácil, sea buena en este momento, como sea, pero aprender a leer nuestra historia a la luz de un Dios que insiste en hacernos el bien, hacernos el bien. En que Él quiere el bien para nosotros, para su pueblo, y que Él es perseverante en hacernos el bien. La forma en la que Él expresa ese bien es haciéndonos promesas, pero que nosotros podemos aprender a leer nuestra vida, hermanos, de cara a un Dios que insiste en hacernos el bien. Tal vez tú recuerdas el texto cuando dice que Él nos haría el bien con todo su corazón y con todas sus fuerzas, Jeremías. Que Él no se cansaría de hacernos el bien. Que nosotros en Medellín, en nuestro país y en nuestra ciudad, aquí donde sea que tú vivas, eres invitado a venir al Señor, a confiar en Él. Como los autores bíblicos van a tomar este relato de la conquista por la fe que mostraron algunos, pero por la incredulidad que van a mostrar otros, porque básicamente esto se trata de que de confianza en que Dios iba a hacer lo que nos ha prometido, porque Él no puede mentir, porque Él es fiel. Él es así. Hermanos, cuánto anhelo y cuánto anhelamos que todos acá, nosotros en el Redil América, podamos aceptar y reconocer y confiar en que Dios persevera en hacernos el bien y que Él no va a cansarse ni agotarse de llevarnos, hermanos, y de darnos el lugar y asegurarnos en el lugar que Él nos ha puesto y nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Para todo lo que se nos promete, para un cielo nuevo y una tierra nueva, para toda la maravilla de nuestra salvación. Pero especialmente en este momento, hermanos, estamos de cara a un Dios que no miente en ninguna promesa que hace, que no ha dejado caer ninguna de sus promesas para nosotros también hoy, como lo fue para ellos en el pasado. Entonces, que Dios nos dé la gracia de empezar a confiar de esta forma. Y que lo que entendemos de nuestra historia, hermano, sea moldeado, renovado y transformado a la luz de este precioso Dios que cumple lo que promete. Que cumple lo que promete para todos aquellos que se han arrepentido y confían en Él. Qué espectacular pensar que ninguno de nosotros tiene que hacerse una vida, no, que tiene que hacerse una historia, que tiene que hacerse algo espectacular para poder que algo medio lo sostenga en esta vida. Dios, el Dios que está delante de nosotros, es el que primero quiere enfatizar y garantizar que Él cumple su palabra. Él cumple su promesa. Él nos va a hacer el bien. Y su Hijo Jesucristo es quien especialmente lo demuestra. Padre, yo primero te quiero suplicar en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que esa insensibilidad, ese escepticismo, esa sombra de duda que nosotros hemos aprendido a tener por las promesas de hombres, de esposas, de esposos, de padres, de familiares, de empleadores, de compañeros de trabajo. Padre, que la traición
la ruptura de la promesa que has sembrado en nosotros, Señor, todo esto, que se convierte para nosotros como en una plantilla, Señor, a través de la cual nosotros interpretamos cualquier promesa que se nos haga. Ay, Señor, que nosotros no coloquemos esa plantilla inmediatamente en ti también. Cualquier promesa debe estar bajo sospecha. Venga del que venga, pero también de ti, Señor, por favor, líbranos de eso. Líbranos de eso, porque es que ahí es donde estamos, ahí es donde permanecemos. Básicamente la historia de nuestra recuperación como cristianos, tiene que significar eso, Señor, enseñarnos a confiar, a creer, pero no a creer que la promesa se va a cumplir, no, a creer en ti y a reconocer lo precioso que tú eres, lo hermoso que eres para nosotros, tu pueblo, Señor. Señor, que tú no eres mezquino, que tú no eres a quien hay que rogarle por las cosas, porque tú te complaces, Señor, en el bien de los tuyos. Claro que no vas a hacer lo que nosotros simplemente deseamos, claro que no, es que si tú hicieras lo que simplemente queremos y deseamos, aunque nos embolate, Señor, pues no serías Dios, ni Redentor nuestro, pero lo eres. Señor, que confiemos en ti, que la historia que atestigua de tu fidelidad, Señor, nos sirva a nosotros para interpretar nuestra historia, para pensar en el pasado, pero también para pensar en el futuro, en nuestro futuro, Señor, en el día de mañana, en el pasado mañana, en una semana y un año después. Estamos en ti y ni una de tus promesas, Señor, ha quedado rota o vacía. Todo lo que has prometido lo has cumplido. Por eso te adoramos a ti.